Buenas tardes chicos, les saluda el profe Roger, formo parte del equipo del Preuniversitario ESMA San José. El día de hoy pues vamos a ver unas clases de razonamiento numérico. Específicamente, como podemos ver en la pantalla, vamos a ver lenguaje coloquial a lenguaje algebraico. Bueno, antes de ello, ¿qué debemos recordar? Pues de hecho aquí lo he anotado, ¿no? El lenguaje coloquial. ¿Qué es el lenguaje coloquial? Pues digamos que es el lenguaje que nosotros utilizamos en el diario, ¿ya? Aquí lo he puesto, ¿no? El que solemos usarlo en la vida común. Y ahora, el lenguaje algebraico. ¿Qué es ese lenguaje algebraico? Pues debemos recordar que el lenguaje algebraico básicamente, digamos que de forma más precisa y más detallada son las ecuaciones, ¿ya? Las ecuaciones que nosotros planteamos. ¿Mediante qué? Mediante operaciones matemáticas. ¿Cuáles eran las operaciones matemáticas? Pues las típicas, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿ya? Entonces recordemos un poquito también. Acá tengo. Debemos tener en cuenta ciertas notas, ¿no? Bueno, el lenguaje algebraico es más breve y preciso comparado al lenguaje coloquial. Esto es bastante cierto, miren. Es muy preciso, digamos que el lenguaje algebraico es. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La edad de Pedro es el doble que la de su hijo. Ya, ¿qué podemos decir? La edad de Pedro yo la puedo representar con la letra P, miren. ¿Ya? Aquí, esta palabra es muy particular, significa igual. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra es, significa igual. ¿Ya? Sigamos leyendo. Nos dice, el doble que la de su hijo. El doble, que era doble. Doble es dos veces, dos por, el doble que la de su hijo. Ahora veamos aquí, la de su hijo. Nosotros no conocemos la edad de su hijo, pero miren, esa es la ventaja del lenguaje algebraico. Nos permite expresar, como tenemos aquí, cantidades desconocidas con variables. Entonces, la edad de su hijo la voy a definir como h. ¿Ya? Entonces, continuemos. La edad de Pedro, representado con P, es el doble que la edad de su hijo, que sería 2 por h. ¿Ya? En realidad la clase se trata de eso, ¿no? Tratar de pasar del lenguaje coloquial, cualquier párrafo, a unas ecuaciones y resolverlas, obviamente. Continuemos. Para ello es muy importante, digamos que tener en cuenta estas palabras clave. Son palabras que se utilizan comúnmente cuando nosotros estemos leyendo ciertos ejercicios. Veamos la principal operación, la más conocida, la suma. ¿Ya? ¿Cuáles son sus palabras clave? Pues las palabras son, aquí las hemos detallado, son juntar, son unir, miren, unir dos cosas, unir varias cosas, eso significa que vamos a sumar. ¿Qué más tenemos? Añadir, mismo que unir. Aumentar, lo mismo, aumentar también es un sinónimo. Agregar un algo, un todo, es eso, sumar. Incorporar, miren, incorporar también es una suma. Incluir también. Precisamente, miren, aquí tenemos esta palabra, sumar. Sumar, de hecho, es la misma expresión de la suma, ¿no? Anexionar también, cuando tengamos esa palabra anexionar, también va a significar que vamos a sumar nosotros. Adicionar, lo mismo. Integrar también significa que es una suma. Y aquí miren, he puesto unas palabras semejantes a adquirir. ¿Ya? Por ejemplo, las típicas palabras, miren, se pueden presentar palabras como comprar. ¿Ya? Comprar significa que yo voy a adquirir. Entonces, cuando escuchemos comprar, pues significa que tenemos que sumar esa cantidad, ¿ya? Comprar. O también sus sinónimos, miren. Aquí algo también bastante interesante es que pueden o no estar estas palabras, pero sí podrían estar sus sinónimos, ¿ya? Sus sinónimos. Ahora continuemos con otra operación que es bastante importante. La resta. La resta, como también se llama, la diferencia, ¿ya? Pues debemos tomar en cuenta las palabras claves son quitar, son perder, ya lo típico, ¿no? Perdí tantos dólares, pues eso significa que tengo que restar. Gastar, gastar también. Yo, por ejemplo, mi sueldo es de $400 y gasté en transporte unos 30, pues tendría que restarle esos 30. Mermar, de hecho, si se dan cuenta, mermar es un sinónimo de disminuir, ¿ya? Sustraer, miren, sustraer también. Sustraer significa quitar, disminuir. Significa que vamos a restar.
La diferencia, miren, esta palabra muy interesante, ¿no? La diferencia también significa que nosotros vamos a restar. Aquí tenía, miren, la resta es lo mismo que diferencia. El exceso, ¿ya? Esa palabrita también es muy importante. Se utiliza, no es tan común que lo utilicemos, pero por ahí en algún ejercicio se podría presentar. El exceso significa la diferencia, pero la diferencia entre qué, miren, entre la cantidad mayor, la voy a representar con M mayúscula, menos la cantidad menor, ¿ya? Eso significa el exceso, siempre la cantidad mayor menos la cantidad menor. También tenemos tal cual, miren, resta, que es menos, ¿ya? Con el signo de menos lo representamos. Continuemos con la siguiente. Tenemos esta operación muy importante, la multiplicación, ¿ya? Entonces, la multiplicación, ¿cómo la identificamos? Las principales palabras, de. Esta palabra siempre va a estar, miren, es la más, digamos, la más común. Multiplicación se representa con de. Que también de los, ¿ya? Que también de las. Y esta palabra, veces. Veces también es una palabra muy importante. Por ejemplo, muchas veces nos dicen 5 veces. ¿Qué es 5 veces? 5 por, ¿ya? 7 veces, ¿qué será? 7 por, miren. 8 veces, 8 por, ¿ya? Y así sucesivamente. También tenemos, miren, esta palabra muy importante. Producto, ¿no? De hecho, multiplicación es sinónimo de producto, miren. ¿Ya? Si se acuerdan en la multiplicación, recordemos un poquito las partes de la multiplicación, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Los factores y el producto también teníamos, ¿no? Producto. Por eso recordemos, ¿no? La propiedad conmutativa que nos decía, el orden de los factores no altera el producto. El producto que era esa multiplicación, miren, ¿ya? Continuemos. Tenemos otra palabra que es la división, ¿ya? División. Ahora, ¿qué significa dividir? Pues significa partir el todo en un número determinado de partes. Por ello, tenemos las siguientes palabras. De partir, ¿ya? Lo típico, ¿no? Por ejemplo, tenemos 12 caramelos, deseamos repartir para 3 niños, ¿ya? Pues sería 12 dividido para 3. Repartir significa dividir. La razón, ¿ya? También significa, la razón también es una división. Proporción, también esto. Proporción también significa que por ahí tiene una división, ¿no? Ciertas cantidades. Es A también significa división. De hecho, estas partes, estas tres palabras que son bien importantes, razón, proporción, es A, se van específicamente, la vamos a ver en la parte de razones y proporciones, ¿ya? Y proporciones. Vamos a otras palabras para identificar una división. También tenemos, miren, fracción. ¿Ya? La fracción. Claro, miren, una división, si recordamos qué símbolos tenían, pues la división tenía este símbolo. ¿Qué otro símbolo? Una especie de 2 puntos, ¿ya? Y la división también se representaba mediante ¿qué? Mediante una fracción, que se ponía arriba el numerador y abajo el denominador, donde el numerador que era el dividendo y el denominador era el divisor, ¿ya? Es muy importante también que recordemos las partes de la división, ¿no? Esto sería dividendo, aquí sería el divisor, ¿ya? También tenemos, miren, parte, también significa que es una división. Y esta palabra, la división es lo mismo que decir el cociente, ¿ya? Lo típico, ¿no? Que se encuentra es el cociente de 2 números. ¿Qué es el cociente de 2 números? Pues X sobre Y, ¿ya? Ese es el cociente de 2 números, la división de 2 números. Veamos, también tenemos, miren, la palabra igual, ¿ya? ¿Con qué se representa? Con las 2 rayas, ¿no? ¿A qué? Bueno, ¿cuáles son las palabras más importantes? Significa equivale. Cuando tengamos la palabra equivale, significa que por ahí está el igual. Representa también, significa el igual. Y miren, estas palabras son muy importantes. Los conjugados de ser o de tener, ¿ya? Ese verbo en cualquier conjugación, pues también va a significar un igual. Yo tenía, él tenía. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito ya de ejemplos, ¿no? Vamos a ver lo que ya nos interesa. Hasta el momento hemos visto un poquito de materia. Ahora vamos ya directamente a los ejemplos. Pues veamos. Aquí un pequeño detalle, ¿no? Aquí hemos puesto al revés. Lenguaje coloquial sería acá
y el lenguaje algebraico es en la parte derecha. ¿Ya? Por ejemplo, un número cualquiera. Un número cualquiera, ¿cómo lo representamos? Nosotros podemos escoger cualquier letra. ¿Ya? No importa, cualquier letra. Siempre y cuando sepamos que esa letra va a ser la variable. ¿Qué significa variable? Pues que su valor va a ir cambiando de acuerdo a ciertas circunstancias que el ejercicio mismo nos solicite. En este caso, para un número cualquiera, pues lo típico, lo común es representarlo con la letra X. ¿Ya? Eso es lo común. Y una mayúscula, ¿no? Eso es bien importante. Tenemos otra, miren, la suma de dos números diferentes. A ver, si nosotros tenemos como unas oraciones un poco largas, pues lo recomendable es que nosotros identifiquemos la palabra. ¿Ya? Identifiquemos las palabras, miren. Aquí yo tengo la suma. ¿Qué significaba la suma? ¿Ya? El símbolo de suma, una adición. Ahora nos dice de dos números diferentes, miren. ¿Ya? Ahora, los dos números diferentes, pues yo puedo considerar dos variables diferentes. En este caso, como les mencioné, lo típico es utilizar la X. Ahora, como nos dice dos variables diferentes, pues también voy a utilizar ¿quién? La Y. Es lo más típico, ¿no? Ahora sí, miren, tratemos de conectar eso. ¿Qué nos dice? La suma, ¿ya? ¿Qué será? La suma, siempre pongo la suma. Ahora me dice de dos números diferentes. ¿Quiénes eran esos dos números diferentes? El X y ahí estaría representado. La suma de dos números diferentes. Continuemos. Tenemos también, pongámoslo por acá, la diferencia de dos números. ¿Ya? Espero que haya quedado entendido el anterior ejercicio. ¿Ya? Porque este ejercicio es muy similar. La diferencia, que significa una resta. Ahora, de dos números, pues ¿qué podemos tomar? Otra vez, X, Y, es lo típico. Nos dice la diferencia de dos números, ¿qué será? X menos Y, minuendo menos el sustraendo. ¿Ya? Aquí miren, tenemos el producto. ¿Qué significaba el producto? A ver, en las palabras teníamos que el producto significaba una multiplicación. Y nos dice de dos números. ¿Ya? Ahora, aquí no nos dice de dos números iguales ni de diferentes, pero cuando no tengamos nada, pues por lo general se entiende que son de dos números diferentes. ¿Ya? Diferentes. Otra vez, ¿cómo represento dos números diferentes? Pues puedo ponerlo X y Y. ¿Ya? Ahora unamos eso. Nos dice, el producto es una multiplicación. ¿Ya? ¿Yo cómo puedo representar la multiplicación? Pues de varias maneras. Lo típico que es un punto, ¿no? ¿Cuál es la otra expresión? El símbolo de una cruz, una especie de cruz, ¿ya? O simplemente cuando estamos hablando de expresiones algebraicas, cuando estamos hablando de letras, pues simplemente no se pone nada, miren, ¿ya? Eso se sobreentiende que es una multiplicación. Ahora nos decía de dos números diferentes, ¿de quién será? X por Y. Que también podríamos ponerlo X por Y, pero miren, cuando nosotros utilizamos el símbolo de la X en la multiplicación tenemos un pequeño problema. Si nosotros estamos utilizando la variable X, se confunde. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, cuando utilizamos letras, expresiones algebraicas, nosotros no vamos a utilizar el símbolo de la X, no, sino simplemente el punto o no utilizamos nada como la expresión que está arriba. ¿Ya? Se sobreentiende que eso es una multiplicación. Les recomiendo no utilizar el símbolo de la cruz para simbolizar multiplicaciones. Vamos al siguiente. Tenemos el cociente de dos números. A ver, ¿qué era el cociente? Ya habíamos visto en la tabla anterior. El cociente significaba la división. ¿Ya? ¿Cómo también se representaba la división? Ya habíamos visto con el símbolo de división, como también dos puntos y la raya de fracción. En este caso, cuando tengamos nosotros los ejercicios de razonamiento, es bastante recomendable expresar una división como fracción. Eso vamos a tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Nos dice el cociente de dos números. ¿Quiénes son esos dos números? Nosotros no conocemos dos números. Entonces, ¿qué será? X y Y. ¿Ya? Ahora unamos todo eso. El cociente de dos números, ¿qué será? El cociente es división de dos números, pues será de X sobre Y. Y ahí está. Esta sería la expresión de el cociente de dos números. Vamos al siguiente. El cubo de un número. Miren, ese está bastante fácil, ¿no? El cubo de un número. ¿Qué significaba el cubo? Pues que el exponente era 3. Miren, el exponente era 3. ¿Ya? Esa sería la simbolización. El cubo significa
un número elevado al cubo. De un número, ¿conozco ese número? No conozco. ¿Qué sería? X. Entonces me dice el cubo de ¿quién? De un número, de X. Y precisamente sería simplemente el X al cubo, ¿no? Está bastante fácil. Continuemos. El triple. Ya, aquí tenemos una expresión un poco ya más compuesta, más elaboradita. Pues vamos a leerlo siempre esas oraciones de izquierda a derecha y vamos a ir identificando las operaciones que tengamos. Aquí nos dicen el triple, a ver, ¿qué significaba el triple? Eso era 3 por. ¿Ya? 3 por. Anotémoslo acá mejor. ¿Ya? Por acá anotemos. 3 por. El triple, ¿de quién? Eso es de algo, ¿ya? El triple de algo. ¿Qué es ese algo? Aquí me dice el cuadrado de un número. ¿Y cómo se representaba el cuadrado de un número? Pues un número cualquiera sería x y elevado al cuadrado. Esa sería la expresión correcta. Pero miren, aquí yo lo puse con paréntesis, ¿no? No es común que lo utilicemos con paréntesis, no les recomiendo tanto. Solamente para ayudarnos un poquito. La expresión correcta sería simplemente 3x cuadrada, ¿ya? Como tenemos aquí. Continuemos. Nos dice la suma, ¿ya? Yo sé que por ahí va a haber una suma. Vamos en ese orden, ¿no? Leyendo de izquierda a derecha. Pongamos la suma. ¿La suma de quién? La suma por lo general se producen de dos números, ¿ya? Yo sé que voy a tener un número por acá, o una expresión, y otro número por acá. Me dice la suma de los cuadrados de dos números. A ver, la suma de los cuadrados de dos números, pues será de un número al cuadrado. Y aquí otra vez, miren, tenemos de dos números. Pues si no nos dice nada, será de dos números diferentes, ¿ya? Diferentes. La suma de los cuadrados de dos números. Ya tenemos el x al cuadrado. ¿Me falta quién? El otro número. ¿Cómo vamos a poner el otro número? Y cuadrado, ¿ya? Porque al cuadrado, porque nos dice de los cuadrados, ¿ya? Continuamos. Tenemos la suma de dos números al cuadrado. Leamos siempre de izquierda a derecha y vamos identificando las operaciones. A mí me dice la suma, ¿ya? Entonces pongo suma. ¿De quién? Hay dos cantidades. Siempre deben haber dos cantidades, por lo menos en la suma, ¿ya? La suma de dos números, como no nos dice nada, pues entiendo yo que son diferentes, ¿ya? Diferentes. Entonces será, la suma de dos números será x más y. Ahora me dice, miren, al final dice al cuadrado, que significará que toda esa suma, toda esa expresión está elevada al cuadrado, ¿ya? Ahora también miren, también tenemos, digamos que una oración que prácticamente es idéntica a la anterior. Tenemos el cuadrado de la suma de dos números. A ver, como dijimos, debemos ir haciendo de izquierda a derecha. Aquí nos dice el cuadrado. ¿Cómo se representa el cuadrado? Voy a hacerlo acá arriba para que se den cuenta que nos da lo mismo. El cuadrado, un número elevado al cuadrado, ¿ya? Así sería la expresión. ¿De quién? De la suma. Entonces será aquí una suma. De dos números, otra vez, no nos dice que son diferentes, pero ya se sobreentiende. De dos números diferentes. Entonces será de x más y. Y como vimos, nos quedó básicamente lo mismo. Continuemos. También tenemos la quinta parte del cubo de un número. ¿Ya? A ver, otra vez. ¿Qué significa la quinta parte? La quinta parte yo inmediatamente me acuerdo de fracciones. La quinta parte era un quinto. ¿Ya? Entonces pongámoslo por acá para que se den cuenta que son expresiones idénticas. La quinta parte es un quinto. Del cubo. ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra de? Significaba producto, multiplicación. ¿Ya? Ahora, el cubo de un número. ¿A qué era igual el cubo de un número? Ya vimos anteriormente, eso igual a x cubo. Entonces tendríamos expresión. Ahora, si nosotros queremos que se vea esa expresión mucho mejor, y debemos hacerlo, pues sería, ¿cómo se multiplican las fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. Si aquí no tenemos nada, significa que está un 1. 1 por x cubo, ¿qué es? X cubo. Y 1 por 5, pues eso es 5. ¿Ya? Entonces, miren, la expresión ha sido x cubo sobre 5. Eso debemos lograr, ¿no? Poner directamente esa expresión ya. Como que este procedimiento, claro, está bien, pero como que ya debemos simplificar esas expresiones, debemos ponerlo directamente. Vamos a la siguiente.
tenemos el cubo, ¿ya? Miren, el cubo, que voy a poner primero una expresión elevada al cubo, ¿ya? De izquierda a derecha. ¿De quién? ¿De quién? ¿Ya? Esta palabra de también significa como aquí digamos que la base de la potencia, ¿ya? Ese d es lo que está aquí adentro. Nos dice, de la quinta parte de un número, ¿ya? ¿A qué era igual la quinta parte de un número? Pues el número dividido para 5. Ahí está. Entonces, esa sería la expresión. El cubo de la quinta parte de un número, ¿ya? Vamos a la siguiente. Nos dice, la suma de dos números dividida entre su diferencia, ¿ya? A ver, yo sé que va a haber una suma. Aquí nos dice dividida, sé que hay una división también, miren. Y aquí nos dice entre su diferencia, ¿ya? Diferencia era una resta. Ahora nos dice la suma de dos números. ¿Qué será la suma de dos números? Pues x más y. Dividida, ¿qué significa? Poner la raya de fracción, básicamente. Dividida entre su diferencia. ¿La diferencia de quién? ¿De quién? Esta palabra, su diferencia, nos dice que estamos hablando de estos mismos dos números. Entonces será de x menos y. ¿Ya? Así se quedaría esa expresión. La siguiente nos dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Ya? ¿Cuál es el número? Miren, me están preguntando ahí. ¿Conozco ese número? Yo no conozco ese número. Me dice, ¿cuál es el número? No conozco el número. ¿Qué se pone ahí? X o cualquier variable. ¿Cuál es el número? Significa X. ¿Ya? Miren, ¿qué agregado? ¿Qué significaba agregado a 3? Sumado 3. ¿Ya? Suma, ¿qué significa suma? En este caso, esta palabra suma significa un igual, miren. ¿Ya? Significa un igual. Entonces sería X más 3 es igual a 8. ¿Ya? Tal vez si por ahí nos confundimos en esta palabra suma, que significa igual, recordemos las partes de la suma, miren. Por ejemplo, pongámosle el 12 más el 8, ¿cuánto nos da? Eso nos daba 20. ¿Ya? Recordamos las partes de la suma. El 12, ¿cómo se llamaba? El 12 y el 8 se llamaban los sumandos. ¿Ya? Y el 20, ¿qué se llamaba? La suma, o como también el resultado. ¿Ya? Por eso, digamos que debemos ver el contexto del ejercicio. Aquí, la palabra suma significa el igual, o el resultado. Continuemos. Nos dice, ¿cuál es el número? Ya, yo conozco ese número, no conozco. ¿Qué se pone? X, o cualquier variable. Nos dice que disminuido 20. ¿Qué significa disminuido 20? Menos 20. Da por diferencia. Ya, miren, estas palabras. Da por diferencia. ¿Qué significará? Según el contexto, yo ya me doy cuenta. Da por diferencia significa que esto quiere decir igual. Quiere decir resulta. ¿Ya? Miren. ¿Cuál es el número que disminuido 20 resulta 7? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número? Se representa con X. Disminuido 20 será menos 20. Resulta 7 es igual a 7. ¿Ya? Y así quedaría la expresión. Miren, nosotros no estamos resolviendo, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado X, sino que la clase básicamente es de transformar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Y precisamente eso es lo que hemos hecho en este apartado. Continuemos con más ejercicios. Tenemos las 3/5 partes de un número. Ya, miren, esto ya debemos irlo haciendo directamente. 3/5 partes. ¿Qué significa 3/5 partes? La fracción de 3/5. Aquí está. De un número, pues estará multiplicado por un número. ¿Cuál es ese número? Yo no conozco. Pongámosle X. 3/5 de un número. Ahí está. Aumentado. ¿Qué significa aumentado? Sumado. Ahí está. Sumado. En un cuarto. Ya. Entonces será sumado ¿cuánto? Un cuarto. Nada más. Hasta ahí hemos acabado ese ejercicio. El siguiente nos dice la diferencia entre un número y su anterior. Ya, eso debemos tomarlo muy en cuenta. ¿Cuál es el anterior de un número? Ya, por ejemplo, miren, yo podría tener el 1 y el 2. ¿Cuál es el número anterior al 2? El 1. ¿Ya? Entonces veamos, si yo quiero representar al 2 con una X,
¿Ya? ¿Cuál sería el número anterior? Pues yo me doy cuenta que del 2 para el 1 que hice, de este 1. Entonces lo mismo hago acá. Si el 2 es mi x, pues el 1 será el x menos 1. ¿Ya? Entonces, el número anterior de x, ¿quién ha sido? X menos 1. En otras palabras, su anterior significa restarle 1, mire. ¿Ya? Eso significa. Ahora, leamos otra vez. La diferencia entre un número, ya, ¿quién es ese número? X. Y su anterior, ¿quién es su anterior? Pues era x menos 1. ¿Ya? Ahí está. La diferencia entre un número y su anterior. Continuemos. El siguiente nos dice la suma entre. ¿Ya? Recordemos, la suma significa el símbolo de suma. Aquí ponemos. Bueno, voy a ponerlo mejor acá abajo, se entiende más. ¿La suma entre quién? Pues tengo aquí dos cantidades por lo general. ¿La suma entre quién? Entre un número par. A ver, un número par. Ahora recordemos, un número par. ¿Cuál será una expresión que siempre nos da un número par? Pues la expresión siempre será 2x. Ya, veamos si es verdad. La expresión 2x siempre nos va a dar un número par. Vamos por qué. 2x significa 2 multiplicado por algo. ¿Qué podría ser ese algo? Pongamos aquí una lista. Podría ser el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Podemos tener infinitos números. Entonces 2x significará 2 por 1, ¿cuánto me da? 2. 2 por 2 me da 4. 2 por 3 me da 6, miren. 2 por 4 me da 8, ¿ya? Miren, lo que hemos encontrado es que 2x siempre nos va a dar un número par, ¿ya? Entonces, un número par, ¿con qué se representa? Con 2x, ¿ya? Aquí iría 2x. ¿Ya? ¿Y entre quién más voy a sumar? ¿Quién es el otro sumando? Aquí está, nos dice el triple del siguiente par. ¿Ya? El triple, ¿qué significaba triple? 3 veces. 3 por algo. El triple significa 3 por algo. ¿Qué es ese algo? Aquí nos dice del siguiente par. ¿Ya? ¿Cuál será el siguiente par? A ver, veamos. Otra vez, miren, algunas veces resulta útil hacer estos números, poner estos números en orden. Tenemos el 2, luego que sigue, hablando de pares. Sigue el 4, luego seguirá el 6, luego seguirá el 8, ¿ya? Estoy hablando de pares, ¿no? Supongamos que el 2 viene a ser un número par. ¿Con qué representábamos nosotros número par? Aquí pusimos, miren, con 2x. Pongamos que el 2 vale 2x, ¿ya? Ahora me doy cuenta. El par que le sigue al 2, ¿quién es? Es el 4. ¿Pero cuánto sumó del 2 al 4? Sumaron 2. Entonces, si el 2 era un número par, ¿quién es el siguiente par? Pues le tendría que sumar 2. Entonces, el siguiente par, ¿quién será? 2x más 2. Esa es la expresión del siguiente par, miren, ¿ya? Entonces sería 2x más 2. Aquí nos decía el triple del siguiente par, ¿ya? Continuemos. Tenemos el producto, ¿ya? El producto, ¿qué significaba producto? Multiplicación. ¿Entre quién? Entre el doble de un número. ¿Qué es el doble de un número? 2x, eso está bastante fácil. ¿Y quién más? Y la tercera parte, a ver, aquí ya pasó algo. Y la tercera parte. ¿Qué significa tercera parte? Tercera parte significa dividido para 3, ¿ya? El producto que está entre el doble del número y la tercera parte, ¿de quién? ¿De quién? De su consecutivo, ¿ya? ¿De quién estábamos hablando? De un número desconocido. Un número desconocido, ¿cómo le poníamos? X, ¿no? ¿Ya? Entonces sería su consecutivo. ¿Quién es el consecutivo? Pues es el X más 1. ¿Por qué será? Miren, ¿quién es el consecutivo del 2? Es el 3. Del 2 para llegar al 3, ¿qué tuve que hacer? Voy a borrarlo esto porque podría confundirles por aquí. Voy a hacer más abajo la expresión. A ver. Pongámosle por aquí, ya. Por ejemplo, el 2 y el 3. ¿Quién es el consecutivo del 2? El 3. ¿Cómo sé eso? Porque le sume 1, ¿ya? Si yo quiero ponerle a ese 2, le represento con la X. ¿Cómo obtengo el 3? Pues sumándole 1. Sería X más 1, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, el consecutivo de un número es X más 1.
Continuemos. La siguiente expresión nos dice el cociente, que significaba cociente, división. ¿Ya? Yo sé que voy a tener esta expresión, miren, una raya de fracción. El cociente ¿entre quién? Entre un número. ¿Quién es ese número? X. Y su mitad. ¿Quién es la mitad de ese número? Pues es X medios. ¿Ya? Y esa sería la forma de expresarlo. X dividido para X medios. Ahora depende del contexto también, ¿no? Depende cómo tengamos las respuestas. Si deseamos podemos hacer medios con medios, extremos con extremos. Pero vamos a dejarlo ahí. La siguiente nos dice, ya, la mitad de la suma de dos números. A ver, ¿qué significa la mitad? La mitad significa un medio o dividirlo todo para dos. ¿Ya? Lo adecuado es poner con fracción. También depende de cómo tengamos los ejercicios. Pero yo le voy a poner la mitad como un medio. ¿Ya? Sería un medio. ¿De quién? De la suma de dos números. ¿Ya? Entonces, la suma de dos números, ¿cómo será? Ya vimos esta expresión anteriormente. La mitad de la suma de dos números. ¿Qué más nos dice? Multiplicado. Multiplicado era por. ¿Ya? Por el cuadrado de ambos números. ¿Ya? Entonces, ¿qué será? El cuadrado de ambos números. Pues será multiplicado por el cuadrado del x y multiplicado por quién también? El cuadrado de y. ¿Ya? Ahí está, miren. Esa sería la expresión, ¿no? Ahora miren aquí si deseamos o depende, otra vez les digo, depende de las respuestas. Aquí nosotros también podemos aplicar la propiedad de las potencias y podemos decir que esta expresión, miren, podríamos decir que x por y está elevado al cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo, aplicando propiedades de las potencias. ¿Ya? Si recordamos, cuando teníamos multiplicaciones, la potencia sí se podía distribuir. El siguiente ejercicio nos dice, la raíz cúbica, ¿ya? ¿Cómo es la raíz cúbica? De esta manera. La raíz cúbica, ¿de quién? Yo puedo hacer esto, miren. La raíz cúbica de quién. ¿Quién es el radicando? Me dice, del cuadrado, ¿ya? Del cuadrado. Significa que voy a sacar el cuadrado. El cuadrado de algo. ¿Qué es ese algo? De la suma de dos números. Ah, entonces sería la suma de quién? De x y de y. Otra vez, como nos dice simplemente dos números, pues serán dos números diferentes. ¿Ya? Continuemos. Nos dice, la tercera parte de un número aumentado en 10. ¿Ya? A ver, la tercera parte de un número. ¿Cómo es la tercera parte de un número? Pues simplemente significa el número dividido para 3. Todo eso significa la tercera parte de un número. ¿Ya? O si tal vez no lo vemos tan claro, pues podríamos decir lo siguiente. La tercera parte es un tercio. Aquí tenemos esta palabra de, que significaba de por. Y de un número sería x. Miren, aquí tendríamos un tercio por x. ¿Cuánto es un tercio por x? Pues me doy cuenta que es igual a x tercios. Eso debería ponerlo directamente. ¿Ya? Tendría x tercios. Aquí se encuentra. Aumentado. ¿Qué es aumentado? Suma. ¿Cuánto? 10. ¿Ya? Ahí tenemos el 10. Vamos al siguiente. Las dos terceras partes. ¿Qué significa dos terceras partes? Esto es una fracción. Las dos terceras partes. Eso es 2 tercios. D significaba multiplicación. Y la suma de dos números. ¿Qué es la suma de dos números? Ya vimos varias veces. Sería de x más y. Y juntamos todo esto, miren. De hecho ya se encuentra aquí la expresión. Sería los 2 tercios, que está acá, multiplicado por x más y. Aquí algo que me faltaba, ¿no? Debemos poner los paréntesis, es muy importante. ¿Por qué paréntesis? Veamos, nos dice las 2 terceras partes de, ¿ya? ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Nosotros debemos abrir paréntesis cuando aún no sabemos qué es ese algo. Ahora sí, ese algo es la suma de dos números, sería de x más y. Continuemos. Y precisamente aquí, miren, hice un pequeño resumen de algunas expresiones que son muy importantes, que debemos recordarlas. Por ejemplo, un número par. ¿Cómo se representaba un número par? 2 veces x. ¿Ya? Un número impar. Miren, esto es muy, muy importante. A ver. Por aquí hagamos unas rectas. 2,
3, 4, 5, 6. Pongamos esos números, numeremos, ¿ya? 2x siempre te va a dar un número par. Ahora, ¿yo cómo hago que me dé siempre un número impar? Pues veamos, supongamos que el 2 va a ser mi expresión de 2x, ¿ya? Y yo digo, del 2 al 3, ¿cuánto pasó? Pues me doy cuenta que pasó 1, ¿ya? ¿Y el 3 qué es? El 3 sí es un número impar. Entonces, ¿cómo represento un número impar? Pues me di cuenta que a la expresión de 2x debo sumarle 1. Entonces sería la expresión correcta 2x más 1, ¿ya? ¿Cuál otra expresión también me podría dar un número impar? Miren, yo tengo aquí 2x más 1, pero yo también tengo el 5. El 5 también es un número impar. ¿Cuánto pasó del 2 al 5? Me doy cuenta que pasó, ¿cuánto? Pasaron 3, ¿ya? 2 más 3 te da 5. Entonces la expresión también podría ser de 2x más 3, ¿ya? También esa expresión te va a dar un número impar. Pero digamos, ¿cuál es la que nosotros vamos a ocupar? Digamos que la más fácil de utilizarla es 2x más 1, ¿ya? Esta vamos a utilizar. Y también hay algo que debemos notar. El 3 es el primer impar, ¿ya? Mientras que el 5 viene a ser el segundo impar, ¿ya? Cuando simplemente nos diga un número impar, pues siempre vamos a considerar que se refiere al primer impar. Precisamente esta expresión. Continuemos. Nos dicen dos números consecutivos. Otra vez, si no sabemos cómo hacer, pues hagamos una especie de numeración. Por aquí tengo al 2, tengo al 3, tengo al 4, al 5, al 6 y así tenemos, ¿ya? Dos números consecutivos, ¿ya? ¿Quién es el consecutivo del 2? El 3, ¿ya? Esos podrían ser dos números consecutivos, el 2 y el 3. Ahora miren, yo al 2 lo voy a representar con x, ¿ya? Y ahora me doy cuenta, del 2 al 3, ¿cuánto pasó? Pasó 1. Entonces, ¿cómo obtengo el 3? Pues sumándole 1. Sería x más 1. ¿Cuál es la expresión de dos números consecutivos? Pues sería la x representado con 2 y el 3 lo vamos a representar con x más 1. ¿Ya? Ahí está, dos números consecutivos. Continuemos. Aquí nos dice tres números consecutivos. ¿Ya? Obviamente, miren, si el primero era x, el siguiente era x más 1. ¿Cuánto será el otro? Pues será un x más 2. Si se dan cuenta, le estamos sumando 1. ¿Ya? Aquí le sumé, ¿cuánto? Le sumé 2. Luego que tendría que sumarle 3, luego 4, luego 5. Muchas veces se utiliza la siguiente expresión, miren. Se utiliza poniendo la x en la mitad. Y el número que le sigue es un x más 1. Y el número anterior es un x menos 1. ¿Ya? Veamos si tenemos razón. Si también se puede utilizar esta forma, veamos. Otra vez, si no sabemos qué hacer, pongamos la recta. 2, 3 y 4 pongamos simplemente. ¿Ya? Si yo considero a la x el 3, sería acá el x, está en la mitad. ¿Ya? Del 3 al 4, ¿cuánto pasó? 1. Entonces a la x le sumo 1. Sería x más 1. Al 2, ¿cómo obtengo el 2? Si yo conozco que el 3 es x, pues le tengo que restar 1. 3 menos 1, ¿sí? Me da 2. Entonces sería x menos 1. Ahí están las expresiones. Hemos obtenido las mismas expresiones. ¿Cuál es la que comúnmente se utiliza más? Esta forma. De x menos 1, x y x más 1. Esa es la que nos va a ayudar bastante para hacer ciertos trucos. También tenemos dos números pares consecutivos. Y si recuerdan ya hacer el 2. Luego sigue el 3. Luego sigue el 4. ¿Ya? ¿Cuál es el par consecutivo? Miren, el par consecutivo del 2, ¿quién es? Es el 4. Pero ¿cuánto pasó del 2 al 4? Pasó 2. Si yo quiero representar al 2 con 2x, pues para obtener el 4 tendría que sumarle 2. Es decir, que sería 2x más 2. ¿Ya? El primer par es 2x y el segundo par es 2x más 2. Esas son las expresiones. Continuemos. Por aquí.
dos números impares consecutivos, ¿ya? Veamos, ¿cómo se representaba siempre un impar? Con 2x más 1. Por ejemplo, podría tener el 3, el 4 y el 5. A ver, me doy cuenta, digo, el 3 es mi primer impar, mi 5 es el impar que le sigue. Del 3 al 5, ¿cuánto pasó? Ah, pasaron 2. 3 más 2 me da 5. Entonces, si al 3 yo le quiero poner como 2x más 1, ya recuerden, esto ya lo definimos. Un número impar siempre se definía como 2x más 1. ¿Ya? Bueno, como 2x menos 1 también podríamos ponerlo, ¿no? Pero vamos a manejarnos de la forma fácil, que sería con más 1. Entonces el 5, ¿cómo obtengo el 5? Pues yo le sumé, al 3 le sumé 2. Recordemos, el 3, ¿con qué lo representé? Con 2x más 1. Entonces pongamos 2x más 1. Ya, yo tendría un 2x más 1 más 2. ¿Cuánto es 2x más 1 y más 2? Eso me da un 2x más 3. ¿Ya? 1 más 2 me da 3. Entonces, el primer impar es 2x más 1. El siguiente impar es 2x más 3. ¿Y cuánto será el siguiente impar? Pues será un 2x más 5. Si se dan cuenta, aquí estamos sumándole 1, luego 3, luego 5, luego ¿cuánto le sumaremos? Pues le sumaremos 7, miren. ¿Ya? Esto es algo muy importante que notemos, miren. Por aquí tenía algo. Ya, esperemos que se cargue un poquito. Aquí tenemos dos números pares consecutivos, miren. Yo representaba como 12x, luego seguía el 2x más 2. Luego, ¿quién seguirá? 2x más 4. Miren, algo muy interesante es que en números pares consecutivos se va sumando de 2 en 2 o múltiplos de 2. Se suma 2, luego 4, luego ¿qué se sumará? 6, 8, 10. Pero miren qué pasa en impares consecutivos. En impares consecutivos se van sumando también números impares. Miren, aquí tenemos más 1, aquí tenemos más 3, aquí tenemos más 5, más 7, más 9. ¿Ya? Eso es algo que podemos notarlo, ¿no? El inverso de un número, ¿ya? El inverso de un número, ¿cómo también se llama? El recíproco, ¿ya? El inverso de un número. ¿Qué es el inverso de un número? Pues es simplemente el número volteado. Por ejemplo, yo tengo el número a sobre b. ¿Cuál es el inverso de ese número? Pues tengo que voltear la fracción. ¿Cuál es la fracción volteada? Pues sería b sobre a. Ese es el inverso de un número. Voltear la fracción. El opuesto de un número, miren. El opuesto, como que el opuesto es la parte negativa de algo, ¿no? ¿Ya? En realidad significa cambiarle el signo. El opuesto significa cambiarle el signo. Cambiarle el signo. ¿A quién? Pues a ese número, al número. ¿Ya? Entonces, si estoy hablando de x, pues opuesto será ¿quién? Menos x. ¿Ya? Ahora, si estoy hablando de menos x, ¿quién será su opuesto? Pues le tengo que cambiar el signo. Entonces será más x. Recuerden que no se pone más x, ¿no? Sino simplemente se pone x. ¿Ya? Borremos esto un poquito. Ya. Así sería. Tenemos que se cargue. Ya. Ahí está. El opuesto de menos x pues será x. Ahora continuemos. También tenemos el sucesor de un número. Miren, eso es muy importante. El sucesor de un número simplemente significa que a ese número le vas a sumar 1. Por ejemplo, el sucesor de x será x más 1. También tenemos estas expresiones, miren. El sucesor del sucesor de un número, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quiero representar a un número como x, el sucesor significa que le voy a sumar un 1. El sucesor significaba que le voy a sumar un 1. Entonces, en este caso, ¿cuántas veces voy a sumarle el 1? 2 veces. ¿Cuál sería el sucesor del sucesor de un número? Pues sería un x más 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le sumé 2 veces el sucesor. Es decir, 1 más 1 me da 2. X más 2. Ahora, el antecesor de un número. Si para el sucesor sumé, pues para el antecesor tengo que restar 1. Ya, entonces sería de x menos 1. ¿Quién será el antecesor
del antecesor de un número. Nuevamente, si yo quiero expresar a mi número como x, pues el antecesor, aquí es con c, ¿ya? Significa -1. Antecesor significaba -1. Entonces, ¿cuántas veces le voy a restar -1 al x? 2 veces. Esto sería, ¿qué? Igual a x menos 2. ¿Ya? Ahora, continuemos. Una pequeña actividad vamos a hacer. Vamos a hacer un Kahoot y para ello les voy a enviar el link. Ya recuerden, en la descripción del video pues se encuentra la página a la cual deben entrar. Específicamente es a kahoot.it. Ya, ahí van a entrar y van a copiar el siguiente código. A ver, vamos a ver el lenguaje algebraico. Ya esperemos que se cargue el pin y vamos a tener con ese pin de juego. Ya van a entrar a kahoot.it van a entrar a esa página. ¿Ya? También se encuentra en la descripción del video y van a poner el siguiente pin de juego. Ya, pongan el pin de juego y les voy a esperar un momento. Vamos, ya está conectado Santiago. Esperemos que se conecten más chicos. Ya Diego también ya está conectado. Recuerden, la página a la que van a acceder es kahoot.it y ponen el siguiente código, el que se muestra en pantalla. Sería 988416. ¿Ya? Entonces yo creo que ya vamos a empezar. Sería 988416. Ya se están conectando más chicos. Y vamos a iniciar. Son alrededor de 10 preguntas. Ya se está cargando. Es de lenguaje algebraico, precisamente lo que acabamos de ver. ¿Ya? Y la pregunta nos dice, un número aumentado en su opuesto. ¿Ya? ¿Cuál será la expresión? Recuerden que la palabra opuesto de un número era simplemente el mismo número, pero cambiado el signo. ¿Ya? Y la palabra aumentado significaba suma. ¿Ya? Continuemos a la siguiente pregunta. Ya, hasta ahora está ganando Diego. Y nos dice, ¿qué expresión representa a un número disminuido en su inverso? ¿Qué era el inverso de un número? Pues básicamente el mismo número, pero volteado. Y disminuido significaba restar. ¿Ya? Continuemos. Recuerden que posteriormente a esto vamos a hacer una pequeña corrección, ¿no? Así que continuemos. ¿Ya? Diego está ganando aún. Continuemos.
nos dice la suma de un número y el cubo del mismo número, ¿ya? Yo sé que hay una suma. ¿Entre quién? Entre un número y el cubo del mismo número. Listo, continuemos. Ya, Diego está ganando. Continuemos. Tenemos, ¿qué expresión representa el cociente entre un número y 32? ¿Cociente qué era? Era una división. ¿Ya? El cociente entre un número y 32. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué expresión representa? La suma de dos números al cuadrado. Yo sé que va a haber una suma. ¿De quiénes? De los números al cuadrado. ¿Ya? Continuemos. ¿Ya? Diego tomó la delantera. La siguiente es el cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. ¿Ya? Vamos, ya tenemos 3 respuestas, nos falta una. Aquí algo muy importante, ya les dice el cuadrado de otro número. Ya sabemos que estamos hablando de dos números diferentes. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. ¿Ya? Debería representarlo con dos diferentes variables. ¿Ya? Esperemos, nos falta una respuesta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y nos dice la suma de los cuadrados de dos números distintos, ¿ya? La suma de los cuadrados de dos números distintos. ¿Ya? Vamos a continuar. La siguiente nos dice el triple de un número elevado al cuadrado. ¿Ya? Debemos tener mucho cuidado. Leamos de izquierda a derecha e identifiquemos qué operaciones tenemos primero. El triple de quién? ¿Qué es ese algo? De un número elevado al cuadrado. ¿Ya? Continuemos. Nos dice el cuadrado del triple de un número, ¿ya? Entonces yo primero pongo el cuadrado y me dice el triple de un número. ¿Ya? Continuemos. Vamos a la última pregunta, ya la 10. Nos dice la suma de dos números impares consecutivos. ¿Ya? Para ello debemos recordar cuáles eran los impares consecutivos. ¿Ya? Y finalicemos. ¿Ya? Veamos el podio. En tercer lugar está Roberto. Luego Alejandro. Y felicitaciones a Diego. ¿Ya? Obtuvo 7.512 puntos. Ahora vamos a hacer una pequeña corrección de esas preguntas. Por aquí tenemos
Veamos. La primera nos decía ¿qué expresión representa? Un número aumentado en su puesto. Pues estaba bastante fácil. Un número podría ponerlo X. Aumentado es suma. Y en su puesto será menos X. ¿Ya? Miren, un número aumentado en su opuesto. ¿Quién es el opuesto de ese número? Pues menos X. ¿Ya? Y precisamente era la opción de color verde. Vamos a la siguiente. Nos dice... esperemos que se cargue ya. ¿Qué expresión representa? Un número disminuido en su inverso. Ya. Un número. ¿Cómo representaba un número? X. Disminuido menos. En su inverso. ¿Quién es el inverso de X? Pues 1 sobre X. Entonces, según eso, la opción sería la de color amarillo. ¿Ya? X menos 1 sobre X. Vamos a la siguiente. Nos dice, ¿qué expresión representa? La suma de un número y el cubo del mismo número. ¿Ya? Yo sé que por ahí voy a tener una suma, entonces pongo suma. ¿Quiénes son los sumandos? Me dice, de un número. ¿Quién es ese número? Pues X podría ser. Y el cubo del mismo número. ¿Quién es el cubo del número? X cubo. Entonces la opción correcta era la de color amarillo. X más X cubo. Vamos a la siguiente. Y nos dice el cociente entre un número y 32. ¿Qué era cociente? División. Entre un número, conozco ese número, yo no conozco, entonces le podría poner como X. ¿Ya? El cociente es la división. Vamos a hacer la división entre quién? Entre un número y 32. La expresión correcta sería X sobre 32. ¿Cuál sería? La de color amarillo. ¿Ya? Continuemos. Nos dice la suma de dos números al cuadrado. Ya. Veamos, ¿qué tengo primero? La suma de dos números. ¿Quiénes son esos dos números? Pues yo los podría interpretar como dos números diferentes, es decir, de X y de Y. Ya, la suma de dos números. ¿Cómo representaba la suma de dos números entonces? Como X más Y. Ahora me dice al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. ¿Cuál era mi opción correcta? La de color rojo. X más Y al cuadrado. Vamos a la siguiente. Y nos dice el cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. A ver, ¿cómo represento el cuadrado de un número? Como X cuadrado. ¿Qué sigue? Más. Y el cuadrado de otro número, ¿cómo? Si yo utilicé X, pues ahora podría utilizar la Y al cuadrado. Entonces la expresión correcta era X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuál era mi opción correcta? La de color azul, aquí. ¿Ya? X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a la siguiente. Ya, nos dice, la suma de los cuadrados de dos números distintos. Entonces sería la suma, yo sé que va a haber una suma, ¿entre quién? Los cuadrados de dos números distintos. Entonces, el cuadrado de un número pues podría ser X cuadrada. ¿Y cuál sería el cuadrado de otro número? Y cuadrado. Ya, ahí están los cuadrados de dos números distintos, X cuadrado y Y cuadrado. Y ahora me dice la suma de ellos. Pues, ¿qué tendré que hacer? X cuadrado más Y cuadrado. Y la respuesta correcta sería la de color amarillo. X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a la pregunta 8. Nos dice, el triple de un número. Ya, aquí debemos leer, debemos tener cuidado de leer. De izquierda a derecha vamos a leer. El triple de un número. Entonces veamos, el triple significa 3 por algo. ¿Qué es ese algo? Aquí nos dice que es algo de un número elevado al cuadrado. ¿Quién es un número elevado al cuadrado? X cuadrado. Entonces aquí será el triple de algo. ¿Qué es ese algo? X cuadrado. La expresión correcta ha sido 3x cuadrado. ¿Ya? Y sería la de color verde. Vamos a la siguiente. La pregunta 9. Y nos dice, el cuadrado, miren, estaba un poco confuso, ¿no? Con el anterior, miren, aquí nos dice el triple de un número elevado al cuadrado. Pero acá nosotros tenemos el cuadrado primero. Por eso debemos leer en orden, de izquierda a derecha. El cuadrado primero. ¿Cómo se representaba cuadrado?
paréntesis y el exponente el 2. El cuadrado, ¿de quién? ¿Quién es ese algo? El triple de un número. ¿Quién es el triple de un número? Pues es 3x. ¿Ya? Entonces la expresión correcta era 3x elevado al cuadrado, que sería la opción de color verde. Vamos a la pregunta 10. La última. Nos decía, ¿qué expresión representa? La suma de dos números impares consecutivos. Y para ello debemos recordar cuáles son los números impares consecutivos. Un número impar, ¿cómo lo representaba? Como 2x más 1. ¿Quién era el siguiente impar consecutivo? ¿Se acuerdan? Aquí tenía un 1. Luego, ¿qué tenía que tener en el otro? Exacto, un 3. 2x más 3. Ahora me dice la suma de ellos. Entonces sería 2x más 1 más 2x más 3. ¿Ya? La opción correcta sería la de color verde. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo lo correspondiente a la clase de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Campus Politécnico ESMA San José. A ver, vamos a ver cómo está el